Bien, acá estamos nuevamente en el espacio de Colibrí, este espacio que pretende desarrollar y potenciar el hábito lector, ese hábito que nos brinda herramientas para la vida, ¿no? Herramientas duraderas. Pero bueno, un hábito que enriquece el vocabulario, decimos siempre, que da lugar a la empatía, a la imaginación, a la capacidad de análisis, a habilitar las emociones y bueno, tantas otras cosas. En este día vamos a charlar y a compartir este lindo espacio con una amiga, docente, Laura Caraminola. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Eduardo, bueno, feliz de estar charlando con vos por este medio y la verdad que bueno, precisamente de este tema, ¿no? De la lectura, así que un gusto verte y compartir este momento. Bien, Laura, yo estoy en la ciudad de Las Flores, que para nuestros oyentes le decimos que está ubicada a la vera de la Ruta 3, a 180 kilómetros de la capital federal. ¿Dónde estás vos? Yo estoy en Jesús María, a 890 kilómetros de Las Flores, en la provincia de Córdoba, así que bueno, un poquito lejos, pero por este medio cerca de mis queridos florenses, porque bueno, yo soy de ahí, así que bueno, un saludo a todos. Bien, con la posibilidad de que la tecnología al servicio de la humanidad nos acerca, ¿no? Y nos permite hacer este tipo de cosas que si no sería imposible. Sí, Laura, totalmente. me gustaría poder hacer como un recorrido de tu circuito lector, ¿no? ¿Cómo comenzaste? Si te acordaras cómo empezaste a leer y con quién, estaría bueno que nos los cuentes y bueno, después vamos eh, siguiendo esa Bueno, línea. sí, bueno, en principio mi mamá era una gran lectora, muy buena en ese aspecto y le gustaba mucho leer, así que bueno, en mi casa se practicaba el hábito lector, que eso también es muy importante. Y bueno, me recuerdo de chica tirarme con un almohadón en el piso a leer y que me llamaran para comer y tuvieran que llamarme 3 o 4 veces porque no podía dejar de leer y no tenía más de 9, 10 años. O sea que siempre en mi casa se practicó la lectura. Mi papá también era bastante... De maneras, no había tantas posibilidades como ahora, quizás los libros a los que podíamos acceder, ¿no? Pero siempre se podía encontrar un libro en la biblioteca, aunque sea viejo, y hojearlo y leerlo. Y también recuerdo una maestra, que fue la maestra que tuve en quinto grado, que fomentaba la lectura por placer, ¿no? Lo que después, siendo docente, aprendí y pude practicar y poner en práctica, que era leer para no hacer ninguna actividad posterior, ¿no? Que es algo que a veces en la escuela hace que los chicos huyan, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer después de leer? Y la verdad que después de leer, nada. Comentarte si tengo ganas y si no, no hacer ninguna actividad. Que me parece que por el lado por el cual muchos chicos le escapan a la lectura, ¿no? Esas actividades eh, que no son muy fructíferas y que la verdad que una vez un escritor muy conocido, Fabián Sevilla, que estuvo en el Gualicho en una visita a la escuela, nos dijo, bueno, yo los esperaría a ustedes a la salida de un teatro y les diría que me dibujen qué parte de la obra más les gustó, a ver qué es lo que hacen. Y tenía razón, o sea, esas actividades sin sentido de contestar una pregunta o hacer un dibujito. Y la verdad que cuando terminas de ver una obra de teatro no tenés ganas de eso. Y cuando lees un buen libro tampoco. Así que la verdad que, bueno, recuerdo eso de mi infancia y de esta docente que tuve en quinto grado que se llamaba Adriana y que tenía a veces actividades maravillosas solamente para leer, ¿no? Laura, ¿dónde hiciste la primaria? La primaria la hice en González Catán, en el partido de La Matanza, en la escuela 129, que era la escuela que estaba cerca de la estación. Y bueno, recuerdo
casi todas las docentes que tuve, tengo grandes recuerdos de ellas, pero en especial de esta que era un poco artista, ¿no? O sea, mezclaba el teatro y el arte con todas las actividades y las materias que ella nos podía ofrecer, con mucho menos posibilidades que ahora, ¿no? Que ofrece todo esto, ¿no? La tecnología y todo lo que hay como para ofrecer en el aula, ¿no? A lo cual hay que ayornarse, por supuesto. Qué buena la posibilidad de tener esos maestros, ¿no? Que Sí. no tienen la materia como guardada dentro de algo estanco y que te la enseñan relacionada en la vida como, porque uno no anda por la vida buscando raíces cuadradas, buscando el pluscuamperfecto y cuantas otras cosas, ¿no? No, era una persona maravillosa en cuanto a lo que nos ofrecía y la verdad que la recordamos, no solo yo, sino muchos compañeros con los cuales sigo teniendo contacto, que bueno, que es una persona que fue muy, muy especial en muchos aspectos. Así que bueno, esas personas que trabajan por pasión en la docencia y que te dejan una huella realmente, ¿no? Bien, sí. Yo tengo después preparada una pregunta para vos, ya cuando estemos finalizando, y por eso te voy preguntando otras ahora, porque quiero tener como un hilo conductor de esta charla. Y se me ocurre preguntarte, no sé dónde hiciste la secundaria, ¿también ahí en González Catán? Sí, en González Catán, en la Escuela Nacional de Comercio y Bachillerato de González Catán, que se llama ENSIBA, que actualmente existe. Pude ir a su aniversario hace unos años, cumplió 50 años la escuela. Así que bueno, ahí también tuve un profesor muy importante que se llama Juan José Aldao, que me acuerdo que él llegaba a las primeras horas de los lunes, 7:30 de la mañana, 8 menos cuarto, cuando casi todos los chicos están medio dormidos, y era muy notable porque él llegaba y nos decía que había parado el auto en el camino que él recorría desde la ciudad de Morón, que está muy cerca de González Catán, y había parado, no sé, a mirar el amanecer o a fijarse, no sé, determinadas cosas que encontraba en el camino. Y era un tipo bohemio, pero que nos traía siempre poesías y cosas para compartir. Las mejores lecturas las hicimos con él. Y después fue muy exigente en cuanto a la ortografía con todos nosotros. La prueba está que yo no tengo errores ortográficos, gracias a él, y muchos de mis compañeros tampoco. Y era bastante exigente, pero a la vez disfrutábamos mucho de leer con él, de que nos leyera y de que compartiera todos los días algo que él traía para contarnos. Así que muy notable, lo tuve en primero y segundo año y también es un profesor muy querido que por supuesto fomentó la lectura en mí y en otros compañeros, ¿no? Esas personas que vos decís, bueno, te dejaron algo en cuanto al hábito lector, ¿sí? Así que bueno, también en esa escuela, en la secundaria. Claro. Laura, yo creo que estoy convencido que los docentes como vos nacen. Pero vos, ¿cuándo te diste cuenta que ibas a ser docente y que ibas a enseñar y trabajar en las escuelas? Bueno, pienso que uno ya antes de empezar a estudiar para ser docente, ya ejerce esa actividad un poco con los compañeros y con los amigos. A mí me pasaba que había compañeras que no le entendían al profesor muchas veces en la secundaria y era yo la que le explicaba. Y bueno, teníamos un profesor, por ejemplo, de matemáticas que era muy bueno en cuanto a lo que sabía, pero no explicaba de manera que todos pudieran comprender. Yo le entendía porque, bueno, era bastante hábil en matemática y transmitía a mis compañeros lo que los demás no entendían. Y creo que esa es la primera vez que uno también empieza a poder explicar y explicar desde otro lugar y empezar a sentirle el gusto por hacerlo, además. Y bueno, y después cuando empecé a estudiar ya en la docencia, me tocó estar en un González Catán donde faltaban docentes, así que empecé primer año y ya pude empezar a ejercer como docente, siendo solamente una alumna, y poder trabajar algunas horas.
Y bueno, formarme con gente como vos ya bien sabés, como Marta Suárez, por ejemplo, que también el hábito lector viene en cuanto a cómo despertar el hábito en los alumnos. Bueno, Marta era un baluarte en eso, ¿no? Porque siempre decía bueno, que las actividades debieran ser motivadoras, que no fueran aburridas, que buscáramos qué era lo que los alumnos realmente tenían interés por leer, y eso es un análisis que debe hacer el docente dentro del aula, de acuerdo al grupo que tiene. No siempre te sirve el mismo librito, ni la misma novela, ni la misma actividad, porque el grupo cambia. Entonces, muchas veces los docentes dicen, pero yo el año pasado trabajé este cuento o esta novela, y los chicos respondían, sí, pero este grupo es otro. Y este grupo tiene otras inquietudes, y a este alumno no le interesa leer sobre eso. Como que a mí me dieras para leer sobre fútbol y no me importa, no me interesa, y a otra persona sí. Entonces, bueno, eso Marta lo resolvía de una manera magistral, que era trayendo propuestas, siempre. Venía con una carpetita y decía, miren esto que encontré, que te puede servir, si te puede gustar. Y siempre era una sugerencia bien, ¿no? O sea, desde su lugar como directora, y que la verdad que la tomábamos, y la tomábamos con gusto, porque cuando viene de alguien capacitada y que a la vez respeta al docente, bueno, por sobre todo es una persona que guió mucho mis pasos en el comienzo, en los primeros años de docencia, y por sobre todo en esto de generar el hábito lector en los alumnos. Yo siempre cuento que tengo un recuerdo en la escuela normal, cuando leímos el libro de Cristina Colombo, Julieta y Leandro, y tocaba el timbre del recreo y se me ponían 2 o 3 alumnos en la puerta del aula y me decían, no salimos al recreo, terminé el capítulo. Y la verdad que para mí eso era una satisfacción, porque no querer salir al recreo para terminar un capítulo que estábamos leyendo hablaba de que todo el curso, todo el grado estaba interesado, y eran nenes de 9 años, de 4º grado. Entonces, bueno, eso es muy importante, y no se genera con la obligación, sino con el interés propio. O sea, realmente tenían ganas de estar escuchando esa novela. Y bueno, Creo eso que no... eso es uno de los méritos de convertir que la lectura sea el recreo. placentera, porque si yo te pregunto qué tenés ganas de leer, vos vas a decir, bueno, sí, tengo ganas de leer esto y no tengo ganas de leer otra cosa. Cuando uno entra a una librería, va a determinados libros, o lo mismo cuando lo hace por internet. Entonces, bueno, buscar... me acuerdo que tuve una vez un alumno que no le gustaba leer nada, él decía que no le gustaba leer nada, hasta que, bueno, vimos que realmente le interesaban los dinosaurios. Y bueno, había que buscar textos que tuvieran lo que a él le importaba. Y bueno, y así pasó, ¿no? Que pudo encontrarse con lo que le gustaba leer. Así que bueno, no creo yo en que los chicos no tienen ganas de leer. A mí me pasaba en una escuela, también con un alumno, que a él le gustaba ir a los talleres, era escuela agropecuaria, y él no quería estar en las clases, no quería estar sentado en el aula, y quería estar afuera. Entonces, bueno, yo tenía que tratar de ir viendo a ver cómo podía ayudarlo, cómo podía incentivarlo con alguno de los contenidos sociales. Y bueno, un día lo senté conmigo, ensayé una serie de encuestas, de preguntarle cosas, bueno, de qué equipo era hincha, de qué color preferido, cuál era su comida. Y le pregunté qué quería hacer cuando fuera grande, qué iba a hacer, de qué iba a vivir. Y me dice, yo cuando termine la secundaria, dice, no sé si no antes, voy a trabajar al hipódromo, porque a mí me gustan los caballos. A partir de ahí, Claro. en ese momento, el Diario de la Nación hacía un informe todos los sábados de los distintos hipódromos. Entonces yo el lunes me aparecía con esos diarios, con trabajos preparados, ¿no? Para que él pueda sacar las ideas principales, las secundarias, claro, sobre el tema de los caballos. Entonces después lo llevaba a ver los caballos, de qué país eran los más importantes, para qué servían esto, y bueno, y la verdad que lo pude enganchar desde ahí, y esa es un poco la Claro. búsqueda.
Totalmente. Bueno, en la escuela rural, que estuve muchos años en escuelas rurales, pasaba exactamente lo mismo. Me acuerdo que un año que estaban muy interesados en los ponchos, porque los usaban además para las fiestas gauchas. Empezamos a investigar cuáles eran los ponchos que había habido en nuestra historia y qué próceres habían usado determinados ponchos que totalmente son diferentes del poncho que usaba San Martín, del que usaba Lavalle o Belgrano o cualquier otro prócer. Y bueno, empezamos a investigar y empezamos a ver cómo se hilaba la lana y por qué era pelo y si no era lana, y empezamos a investigar y a leer sobre eso. Y bueno, cuando hay un proyecto común y hay un interés y realmente, bueno, te motiva a llevarte, te va llevando solamente eso. Porque a medida que pasaban los días, entrábamos en una vorágine que yo misma a veces no sabía para dónde íbamos a ir, porque eran ellos los que marcaban, señorita, y si conseguimos una rueca, y si probamos hilar, y bueno, y ahí investigábamos y veíamos que, me acuerdo que hasta conseguí pelo de llama, y bueno, y pudimos investigar sobre el tema, pero bueno, ahí la lectura es un hilo conductor o sea, de todo lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, una práctica del lenguaje es transversal a todas las áreas, así que no había excusa para no leer. Y bueno, y aquellos que decían, no, a mí no me gusta leer, los encontrabas leyendo sobre el tema y sobre lo que estábamos investigando. Así que bueno. Laura, ¿pudiste participar a lo largo de tu carrera docente, y te vi hacerlo en la Ciudad de las Flores, en proyectos que luego presentabas en Feria de Ciencias, por ejemplo? Sí, por suerte, mira, creo que fui 9 o 10 años consecutivos a la Feria Regional de Ciencias, bueno, donde los chicos obtenían diferentes premios, o del nivel, o del área, pero lo más notable, lo más valioso era cómo se podían desenvolver. Eh, Me acuerdo que un año fui con una escuela rural y la verdad que no, teníamos un nene que era uno de los expositores que tenía bastantes dificultades para hablar y habíamos apostado mucho a él, pero sabíamos que, bueno, que podía ponerse nervioso, que no iba a poder quizás expresar todo lo que él sabía. Bueno, no importa, le dijimos, vos tratá de exponer lo que puedas, de la manera que puedas. Bueno, cuando arrancamos a las 8 de la mañana, él era un expositor y a las 12 del mediodía era otro. O sea, había tomado pero tal confianza en sí mismo, porque él decía que él no iba a poder. Y tal era el desenvolvimiento que tuvo, que hasta lo felicitaron los jueces que pasaron por el stand, porque realmente eh, tenemos una anécdota con ese caso, porque era sobre el hornero en ese momento. Habíamos trabajado la leyenda del hornero y él había explicado, bueno, cómo se armaba el nido. Nosotros habíamos amasado el nido con Lucila Baduán en artística, bueno, que también una genia, que había acompañado el proyecto. Y cuando él está explicando, hasta lo pescamos mintiendo, diciendo algo que no estaba en el libreto de lo que él tenía que decir. Pero bueno, era tanta la alegría que tenía y cómo se pudo desenvolver, que la verdad que fue toda una alegría, ¿no? Porque chicos que quizás podrían decir, bueno, no estaban preparados para ir a la feria, estaban no preparados, súper preparados para estar en ese stand y poder desenvolverse. Así que la feria es una instancia que realmente yo creo que muchas escuelas la desaprovechan, porque ponen en práctica todo lo que podés trabajar en el aula, les permite poder desenvolverse oralmente de una manera bueno, que hace falta leer mucho para poder volcar todo lo que uno sabe, porque una cosa es leerlo y otra cosa es contarlo. Así que bueno, la verdad que yo siempre fui una defensora de las ferias de ciencia, participé también como evaluadora, y bueno, me di el gustazo el último año que estuve de jefe distrital de poder organizarla ahí en Las Flores cuando me tocó estar como sede, y bueno, un placer, realmente. Laura, ¿y qué te dejó a vos como maestra trabajar en el proyecto del éxodo jujeño, que terminó con ese viaje tan bonito Sí, a Jujuy en qué 2020? bárbaro.
la verdad que primero un intercambio que uno nunca creyó que iba a ser tan profundo, ¿no? Un intercambio con otra ciudad, con los gauchos de la Patria Caballo, que bueno, que pudimos vivenciar desde la película que se hizo en la Escuela 30, ¿te acordás que fue espectacular? La verdad que estar en el día del éxodo nos corría un frío y una sensación tan fuerte, ¿no? Porque primero que fue un evento que mucha gente desconoce, ¿no? De nuestra historia, como muchas cosas que sucedieron en el norte, y todo lo que tiene que ver con nuestra historia y con la defensa de nuestra patria contra los realistas, sucedió en el norte del país, no sucedió en Buenos Aires, sucedió allá, con los gauchos y con lo poco que tenían y con el armamento que podían tener, y bueno, realmente lo del éxodo es increíble, ¿no? Que hayan podido retirarse como se retiraron y que eso sea valorado mundialmente y mucha gente de nuestro país lo desconoce. La verdad que estar ese día y compartir lo que fue ese festejo, creo que no me lo voy a olvidar nunca y celebro que muchos alumnos de los que pudieron compartir eso lo hayan vivido como lo vivimos nosotros, ¿no? Junto con la gente de Ayacucho y con los cuales todavía nos une un lazo, viste que no nos vemos, pero tenemos un lazo con Emma, con todos los chicos de Udaquiola, bueno, de Ayacucho, la verdad que fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Hace unos días charlaba con algunos de esos pibes que viajaron con nosotros a Jujuy y decían que estábamos locos de haberlos llevado, porque bueno, ellos por ahí en otro espacio, por ahí conmigo, de patios abiertos, que es otra manera de entender los proyectos, ¿no? Y ellos decían, Sí. ellos estaban locos con Laura, llevarnos a nosotros, y la verdad que no solo lo llevamos, sino que se portaron muy bien. Muy Y, bien. y atado a esto, que uno de los más, eh, a ver, que tenía como una etiqueta de que se portaba mal y que era un desastre. Ni hablar de las etiquetas, ni hablar de ese tema. Lo pudiste llevar a la Feria de Ciencias cuando llegó de Jujuy, ¿te acordás? Y fue Sí. maestra ¿Y te acordás lo que nos mostró, lo que nos demostró? Porque si bien él tenía una etiqueta, bueno, pudo demostrar que podía estar en la feria, que podía defender lo que defendió, y lo mismo nos pasó con todo el grupo, porque en nuestro grupo, aparte, era un grupo súper, a ver, muy heterogéneo. Acordate que teníamos alumnos, había de 18 años, de 17 años, de 10, de 9, de todas las edades, y no tuvimos un problema, pero un problema. Realmente estaban todos muy... Y recorrimos además mucho también de la provincia, participamos en los festejos y en todo lo que tenía que ver con estar en el hotel y las comidas y todo lo demás. O sea que la verdad que cuando a los chicos se les da la posibilidad, cuando a los alumnos se les da la posibilidad, y bueno, demuestran que pueden eso y mucho más también. Claro. Laura, ¿qué estás leyendo últimamente? Mira, ahora estuve leyendo mucho de lo que estaba estudiando, o sea que tenía poco tiempo para leer, porque, viste, es como que me había bajado un montón de libros, porque leo mucho en esto, que es el Kindle que uso ahora, que te voy a mostrar, ¿ves? Que está muy bueno, que es un libro electrónico, que bueno, esto es todo cosa de mi hija que me ha enseñado un poco a manejar todo este tema, y tengo varios libros que bajé acá, que están esperando, porque la verdad que no he tenido mucho tiempo porque estuve estudiando turismo, y bueno, terminé hace unos días de rendir la última materia, así que bueno, me recibí justo, y bueno, no tenía mucho tiempo para leer por esa razón, porque si yo me pongo a leer un libro que realmente me interesa, es como que me atrapa de una manera que no quiero largar. Y bueno, me pasa eso como cuando era chica y me llamaban a comer. Estoy así con el libro en la mano y no otra cosa. Bueno, había empezado a leer La Caja de Música, que
bueno, que lo tengo acá en el Kindle, y otro libro que me recomendaron sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ya te digo, los tengo medio suspendidos porque estaba en plenos exámenes y aproveché todo esto de la pandemia, de estar encerrada para poder cursar más materias de las que tenía que cursar, y bueno, por suerte pude terminar y hace unos días rendí la última materia. Así que bueno, ahora me dedico un poco a leer más que nada no sé, lo que me gusta, y no tanto. Leo un poco también sobre turismo, dejé un poco de lado lo de educación, ¿no? O sea, una vez jubilada, es como que dejé un poquito de lado eso, y estoy leyendo más por cuestiones así, o libros recomendados, o bueno, cosas que aparecen y que no me fijo tanto como antes, ¿no? Que leía mucho sobre educación. Así que bueno, leí la Ladrona de Libros, que me gustó mucho, bueno, y así, voy buscando. Pero esto de leer en formato electrónico, me parece que uno, o sea, si bien soy una defensora de seguir con el libro, con el papel, y leer tener el libro en la mano, también hay que abrirse un poco a esto de poder bajar cualquier libro y bueno, tenerlo. Muchas veces no lo conseguís en una librería y lo podés tener en el Kindle. Y eso está muy bueno. Está buenísimo. Está bueno. Me había notado algo que me interesa mucho, que decía, o dice Delia Lerner, que la escuela, y se haga lectores que accedan a los libros buscando respuestas. Y creo que bueno, un poco esto es lo que charlábamos hoy, ¿no? Sí, buscando respuestas. Es cierto. Bueno, Delia Lerner tiene mucho para decir y para opinar, una persona muy preparada en cuanto a eso. Me pasa que ahora miro y leo en las noticias, ¿no? Sobre Mirta Torres y mucha gente que está en la Dirección General de Escuelas, que la verdad celebro que esté plagada de gente que sabe sobre el tema, ¿no? Porque la verdad que eso, Mirta Castedo, que sabía tanto sobre bibliotecas escolares con proyectos como que tenía Mirta, que la verdad que lo trabajé muchas veces y bueno, la leí muchas veces para las pruebas de selección y bueno, la verdad que digo, qué bueno que esté esa gente, ¿no? Que puede hablar sobre el tema y que da gusto escucharlas. Así que bueno, las sigo por las redes, si bien no ahora en lo oficial, porque estoy fuera del sistema, pero sí las sigo y las tengo de amigas en las redes. Laura, ¿vos pudiste viajar a Cuba? No, a Cuba no. La verdad que es una materia pendiente, me encantaría. O sea, conocí de América, o sea, pude ir a Perú, que también me gustó mucho, pero a Cuba no. La verdad que me encantaría poder ir, pero no. Quienes han viajado a Cuba dice que en cualquier esquina te encontrás con cubanos que están tocando algún instrumento musical o cantando. Dice que todos son muy buenos, que cualquiera de ellos podría estar sin ningún inconveniente en alguna orquesta sinfónica, que tiene una preparación que les da la escuela. Y yo pienso que qué bueno sería que en una sociedad como la nuestra, por supuesto tendría que avanzar mucho más, que nos encontráramos en cada esquina con personas que nos podrían contar, por ejemplo, con lujo de detalles, nuestra historia. O sea, que nos ocurre. Sí. Yo creo que nos falta leer muchísimo, nos falta leer mucho más, y sobre historia especialmente, saber un poquito más. Nos equivocaríamos menos, porque la verdad que muchas cosas que nos pasan y que ya nos han pasado varias veces, y que bueno, que muchas veces la gente desconoce. Yo no soy muy conocedora, o sea, no fue mi área, historia, pero trato de leer, de seguir a algunos historiadores, bueno, cuando me tocó estar con grados altos como quinto y sexto año, específicamente en la escuela normal, y bueno, tratar de leer, de actualizarme, de estar al día con las noticias, viste, me pasa que me pasaba cuando trabajé como inspectora también, que muchos docentes les falta también un poco de eso, ¿no? Y bueno, llegar a una escuela y
llegar un lunes, un martes y preguntarles que se había votado el día domingo. Y los alumnos no tenían ni idea, no se había trabajado nada sobre ese aspecto. Me parece que eso es un detalle que no debiera, no es menor, porque algo que sucede en el país y que hay que traerlo al aula también para trabajar, y más si tiene que ver con algo tan importante como, por ejemplo, una elección, ¿no? Sea cual sea. Entonces, bueno, también hay que despertar decir, bueno, a los chicos no les interesa según cómo se los presente, sí les interesa. Así que, bueno, a veces se dice así livianamente, pero a los chicos les interesa, todo les interesa. Y la prueba está que acceden a las noticias mucho más rápido que nosotros. Así que no hay que pensar que no les importa. Es lo mismo que la lectura, no les gusta leer. Yo no me animaría a decir eso, no es cierto. Creo que no. Totalmente de acuerdo. Aparte de que les importa todo y depende mucho de la guía que tengan, ya sea en la casa o en la escuela, una vez que se engancharon, se llevan por delante, son hiper creativos. Sí, totalmente. Y una vez que ellos realmente tienen interés por algo, ya te digo, son ellos los que llevan adelante, o sea, que te van marcando cómo seguir, y lo que pasa es que, bueno, si es de forma impuesta y le ponemos 3 preguntas en el pizarrón para que respondan después de haber leído una poesía, realmente eso, o sea, que sigamos enseñándole como aprendimos nosotros, y bueno, que teníamos que tener una maestra creativa para que realmente la cosa funcionara. Bueno, no es esa la manera, entonces hay que buscar otras estrategias para despertar el interés por la lectura y practicarlo sostenidamente, ¿no? Bueno, eso es todo un trabajo, pero se puede hacer. Y para eso hay que conocer muy bien al grupo y, bueno, trabajar bastante en cuanto a los intereses y un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, yo apuesto que sí, a mí me encantaba meterme en ese nudo de locura que era estar investigando algo o trabajando con ellos, y bueno, no me pasaba que no tuvieran ganas. Laura, nos va quedando poco tiempo ya, tenemos 4 minutos y un poquito más. Yo te decía al principio que iba tratando de hacer un hilo conductor con la lectura como centro, ¿no? de tu recorrido. Por eso empezamos con cómo empezaste cuáles fueron tus comienzos con la lectura, como vos también describiste. Y hay alguien que dice que la felicidad consiste en poder unir con absoluta coherencia el principio de nuestra vida con los últimos tiempos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa definición? En cuanto al principio de mi vida, de mi niñez, con el ahora, la relaciono bastante con mis nietas y con lo que trato de volcar en ellas cuando, bueno, todo este tiempo de la pandemia tan alejada quebró un poquito eso, pero pudimos volver a restablecerlo, y trato de recordar aquellas actividades lindas que yo hacía y que podía hacer con tanto placer, y que ahora puedo volcar en ellas este gusto por los libros y el estar tirado en un almohadón leyendo, como te contaba que hacía yo con la colección vieja de Robin Hood, que la verdad que eran unos libros pesados, esos amarillos que había en mi casa, y era lo único que había para leer, pero que me los devoré a todos, y que no tenían ni siquiera dibujos, nada. Y bueno, y ahora trato de volver a iniciarlo con mi nieta mayor y con la del medio también, para poder despertarles ese placer por leer. Así que, bueno, es un volver a empezar, ¿no? Creo que cada familia tiene que volver a hacerlo, y yo lo uno con mi infancia y con lo que quiero para ellas. Bien. ¿Y la provincia de Córdoba qué rol juega en esto? Bueno, ahí tiene mucho que ver Julio. Tiene mucho que ver Julio porque él es cordobés, y bueno, acá cuesta ambientarse a otro lugar,
estar en otra ciudad, en otra provincia, no es fácil estar lejos de los afectos, y bueno, uno lo hace y empieza a generar vínculos en otro lado, a conocer gente. Hay mucho de arte también acá, de encuentros, y lo que está muy bueno, toda la parte de museología, los museos, las estancias jesuíticas, todo el patrimonio histórico que hay acá, y vivo a 10 cuadras del Camino Real, que nos lleva al Alto Perú, así que no es poco eso. La gente de acá no lo valora, te cuento. Yo lo recorro y me imagino que por ahí pasó Belgrano, San Martín y bueno, todos los próceres. Así que bueno, el turismo lo estoy tratando de unir con eso, con lo que tenga que ver con el Camino Real, y me encanta poder estar en un lugar donde se escribió buena parte de la historia, ¿no? Estoy a 15 cuadras 10 cuadras del Camino Real, pero a menos de 4 kilómetros de la posta de Sinzacate. Así que bueno, donde se veló a nuestro querido tigre de los llanos. Así que bueno, eso también, esta es la parte histórica de Córdoba, está todo acá en el norte. Todo lo que es de las estancias jesuíticas, 3 están acá. Claro. Así que bueno. Bien, Laura, la verdad que ha sido, como siempre que charlamos con vos, hacia el ámbito es un placer, porque bueno, compartimos muchas de las ideas de cómo enseñar, de cómo motivar a los alumnos. Así que te agradezco infinitamente poder haber compartido hoy este espacio, y no sé, en 30 segundos dejame un mensajito esperanzador. Bueno. Bueno, sabés que te quiero mucho, así que para mí es un placer estar acá charlando con vos. Y bueno, como mensajito, que este tiempo que los alumnos no están en el aula sea menos exigente con las actividades y más creativos con los juegos, porque ellos también están en pandemia y también necesitan un tiempo especial para pasar esto. Así que bueno, un abrazo enorme para todos y para vos especialmente. Gracias, Lau.